Bienvenidos a un nuevo análisis en este canal donde intentamos ver más allá del ruido mediático. Hoy nos toca abordar un tema que está generando una profunda indignación y que ha caído como un jarro de agua fría sobre una población ya de por sí exhausta. Nos trasladamos a la dolorosa realidad de la isla de Cuba, un país que atraviesa una de las crisis económicas y sociales más brutales de su historia reciente. En medio de apagones interminables y una escasez que ahoga el día a día de millones de personas, surge una entrevista que parece sacada de una realidad paralela. Hablamos de la reciente aparición de Sandro Castro, nieto de Fidel Castro, ante las cámaras de la cadena internacional CNN. Ver a un miembro de la cúpula, cerveza en mano, frivolizando sobre la situación del país es una imagen que requiere un análisis muy profundo. Es un momento mediático que desnuda las inmensas contradicciones de un sistema que predica la máxima igualdad mientras esconde unos privilegios escandalosos. El despliegue de opulencia en un entorno de miseria absoluta es algo que no podemos dejar pasar sin una crítica mordaz. Cada palabra pronunciada por el heredero de la dinastía parece una bofetada directa a la dignidad de los trabajadores cubanos. La televisión internacional se ha convertido en el escenario de una comedia negra donde los verdugos juegan a ser víctimas de sus propias políticas. Resulta fascinante y a la vez repulsivo observar cómo se manipula la narrativa para blanquear una imagen familiar deteriorada por décadas de autoritarismo. Hoy vamos a desmenuzar cada segundo de esa intervención para entender qué hay realmente detrás de esta puesta en escena tan provocadora. Acompañadme en esta reflexión sobre el sufrimiento de un pueblo y el descaro de quienes controlan sus destinos desde las sombras de la impunidad. Para entender la magnitud de este insulto debemos situarnos primero en el contexto vital del ciudadano cubano de a pie que lucha por sobrevivir. La supervivencia en la isla se ha convertido en un ejercicio diario de resistencia extrema ante la falta de lo más básico para vivir dignamente. Las colas para conseguir alimentos son interminables y desgastan la salud mental de una población que ya no puede más con tanta precariedad. Los hospitales carecen de insumos médicos fundamentales, generando una angustia constante en las familias que ven cómo sus seres queridos sufren sin remedio. En las casas, los cortes de electricidad se prolongan durante decenas de horas, sumiendo a barrios enteros en la oscuridad y la desesperación absoluta. Es precisamente en este escenario de miseria generalizada donde aterriza una cadena estadounidense para entrevistar al heredero más polémico de la revolución. La imagen de Sandro mostrando su refrigerador de acero inoxidable y sus comodidades privadas es de una insensibilidad verdaderamente aterradora para cualquier espectador. Decir ante las cámaras internacionales que la situación está difícil incluso para un Castro es una burla macabra a quienes pasan hambre real. Este contraste tan brutal entre la élite y el pueblo llano dinamita por completo cualquier relato de sacrificio compartido que intente vender el régimen. La opulencia de unos pocos se sustenta sobre la escasez de la mayoría, y verlo en televisión internacional es una confirmación dolorosa de la injusticia. No hay épica revolucionaria que pueda justificar que un joven viva como un magnate mientras sus vecinos no tienen ni para un trozo de pan. La ostentación de Sandro Castro no es solo una falta de tacto, es una declaración política de superioridad jerárquica en un sistema supuestamente igualitario. Cada plano de la entrevista parece diseñado para recordar al cubano común cuál es su lugar en la pirámide de poder de la isla. Es una bajeza moral que una televisora extranjera se preste a este juego de espejismos donde la realidad del hambre queda eclipsada por el lujo. Una de las preguntas más recurrentes y lógicas que surgen al ver este reportaje es dónde queda exactamente el famoso bloqueo imperialista tan mencionado. Durante décadas, el gobierno cubano ha utilizado el embargo de los Estados Unidos como la excusa universal para justificar absolutamente todos sus fracasos económicos. Culpan a Washington de que no haya jeringuillas, medicinas, pan o leche para los niños en las maltrechas escuelas de todo el país caribeño. Sin embargo, parece que este bloqueo de acero se evapora por arte de magia cuando una televisora internacional llega a La Habana para grabar. No hay impedimentos para que la tecnología de punta y los equipos de transmisión extranjeros circulen libremente por las calles custodiadas de la capital.
Tampoco parece existir ningún tipo de restricción comercial cuando se trata de abastecer los lucrativos negocios privados del nieto del líder histórico fallecido. Sandro admite con total naturalidad haber invertido decenas de miles de dólares en montar clubes nocturnos de lujo para el disfrute de la élite. Importar equipos de música, bebidas exclusivas y plantas eléctricas privadas no parece ser ningún problema logístico para los verdaderos dueños del país. El bloqueo, a la luz de estas imágenes, funciona como un embudo perverso que solo asfixia a los que no tienen las conexiones adecuadas. Resulta insultante que se use la bandera del antiimperialismo para ocultar la acumulación de capital en manos de una familia que desprecia al pueblo. La retórica oficial se cae a pedazos cuando el propio nieto de Fidel Castro presume de ser un empresario exitoso en medio de la ruina. Si el bloqueo fuera tan total como dicen, Sandro no tendría ni la mitad de los lujos que exhibió con orgullo ante la CNN. Es una falacia construida para el control social mientras la cúpula vive en una burbuja de consumo que el resto de cubanos ni sueña. La presencia de CNN riéndose con el heredero es la prueba definitiva de que el conflicto con el imperio es solo para los pobres. Llegamos entonces a la pregunta central que muchos de vosotros os estáis haciendo tras ver este desfile de privilegios en la televisión mundial. ¿Hasta dónde se le permite la risa a Sandro Castro en un país mundialmente conocido por su férreo control sobre la libertad de expresión ciudadana? La respuesta corta, cruda y semamente dolorosa es que se le permite absolutamente todo hasta donde llegue la sombra protectora de su apellido. En la Cuba actual, la ley y la represión policial no se aplican de la misma manera para todos los ciudadanos por igual ni mucho menos. Sandro goza de una inmunidad de sangre que lo convierte en un ser completamente intocable dentro de la rígida estructura de poder del Estado. Esa impunidad flagrante es quizás el privilegio más grande, valioso y peligroso que ha heredado directamente de su abuelo en esta monarquía caribeña. Puede permitirse el lujo de jugar a ser un emprendedor capitalista incomprendido sin temer absolutamente ninguna represalia por parte de los órganos represivos. Es una demostración de poder en horario de máxima audiencia que busca dejar claro quiénes son los amos de la finca hoy en día. Mientras tanto, el pueblo observa con impotencia cómo la justicia mira hacia otro lado cuando se trata de los excesos de la familia real. Su risa es una carcajada dirigida a los miles de presos políticos que languidecen en las cárceles por haber pedido libertad y comida. No hay un solo inspector de vivienda ni de trabajo que se atreva a cuestionar el origen de los fondos que financian su vida loca. La libertad de la que disfruta Sandro es el insulto final a una nación que ha sido amordazada en nombre de una supuesta justicia social. Su impunidad es el símbolo más claro de la decadencia ética de un sistema que ya no tiene nada que ofrecer más que represión. Esta risa permitida es la prueba de que el castrismo ha derivado en una casta que se siente dueña absoluta de la vida de los demás. Hagamos un ejercicio de empatía e imaginemos por un momento qué pasaría si un joven cubano cualquiera de un barrio humilde dijera lo mismo. Si un ciudadano sin apellidos ilustres se plantara frente a una cámara extranjera diciendo que la mayoría de la población quiere el capitalismo hoy. O si se atreviera a afirmar públicamente y con una sonrisa que el presidente Díaz-Canel no está haciendo un buen trabajo al frente del país. Todos sabemos perfectamente cuál sería el cruel destino inmediato de ese ciudadano anónimo y valiente en menos de 24 horas tras la emisión. Terminaría aislado en un calabozo de la seguridad del Estado, sometido a fuertes interrogatorios y enfrentando peticiones fiscales de muchísimos años de prisión. Lo acusarían rápidamente de mercenarismo, de propaganda enemiga, de grave desacato y de atentar contra la seguridad nacional financiado por el imperio extranjero. Las cárceles cubanas están hoy llenas de jóvenes admirables que cumplen condenas draconianas e inhumanas por hacer muchísimo menos que eso en las plazas. Esta doble moral represiva es la prueba más evidente y dolorosa del cinismo institucionalizado que rige los destinos de la nación desde hace décadas. Sandro Castro puede permitirse ser un disidente light de salón porque sabe que nadie en el Ministerio del Interior se atreverá a tocarlo. Su supuesta crítica al sistema es una válvula de escape controlada que solo resalta la falta de derechos del resto de sus compatriotas.
Es una injusticia que clama al cielo ver cómo se premia la deslealtad del privilegiado mientras se castiga con furia la desesperación del necesitado. La diferencia entre Sandro y un manifestante del 11 de julio es simplemente el árbol genealógico del que proceden ambos en esta sociedad estamentaria. Es una traición a los ideales que ellos mismos dicen defender el permitir que un pariente se mofe de la ley con semejante desparpajo. La desigualdad ante la justicia es el cáncer que está terminando de devorar los restos de la confianza pública en las instituciones cubanas. Sin embargo, muchos analistas políticos que estudian minuciosamente los oscuros movimientos del régimen sugieren que esta entrevista no es un simple descuido accidental. Cuesta muchísimo creer que en un estado tan policial, vigilado y paranoico, una cadena extranjera entreviste a un Castro sin un permiso explícito. Nos encontramos en un momento geopolítico donde La Habana necesita desesperadamente atraer divisas, seducir inversiones y lograr que Washington flexibilice las sanciones actuales. Utilizar a la nueva generación de la familia Castro para ofrecer un rostro supuestamente amable, moderno y abierto al mercado tiene un objetivo claro. Es una calculada operación de relaciones públicas diseñada casi en exclusiva para el consumo externo, buscando el favor de sectores políticos extranjeros específicos. Quieren vender al mundo la falsa imagen de que en Cuba hay grandes cambios en marcha y de que el sector privado florece. No les importa el tremendo daño interno que estas imágenes causen en la moral de la población civil porque su meta es sobrevivir arriba. Sandro actúa como un caballo de Troya mediático destinado a confundir a la opinión pública internacional sobre la naturaleza real de la dictadura. Presentarse como un joven moderno que solo quiere trabajar y divertirse es una estrategia de blanqueamiento de imagen muy bien ensayada y ejecutada. Buscan que el inversor extranjero vea en Sandro una oportunidad de negocio en lugar de un símbolo de la opresión familiar de siempre. Es un juego de tronos donde la verdad es la primera víctima sacrificada en el altar de la conveniencia política y económica del momento. La CNN se presta a este teatro porque el morbo de entrevistar a un Castro siempre genera una audiencia masiva que ellos monetizan. Esta alianza entre la prensa internacional y el heredero del régimen es una traición a la ética periodística que debería denunciar la miseria. La actitud de la cadena CNN en este reportaje merece un capítulo aparte por su falta de rigor y compromiso social. Resulta vergonzoso observar cómo los periodistas internacionales se ríen y comparten bromas ligeras con alguien que representa la opresión de un pueblo. En lugar de realizar preguntas incisivas sobre el origen de su fortuna, prefieren centrarse en anécdotas banales de su vida privada de lujo. No hubo ni una sola mención seria a los cientos de presos de conciencia que sufren torturas en las cárceles de la isla. La risa de los reporteros es una validación implícita de que la vida del privilegiado es la única que merece ser contada. Al prestarse a este juego, la prensa extranjera se convierte en cómplice necesaria de la propaganda de una dictadura familiar agotada. Han preferido el titular amarillista y la exclusividad del apellido por encima de la defensa de los derechos humanos más fundamentales. Esta supuesta objetividad periodística no es más que una máscara para ocultar la mercantilización del sufrimiento ajeno frente a las cámaras. El espectador internacional recibe una imagen distorsionada donde el problema de Cuba parece ser solo una cuestión de falta de emprendimiento joven. Ignorar las estructuras de terror que sostienen ese estatus de vida es un pecado periodístico que no debería quedar impune jamás. La complicidad entre el poder dictatorial y el capital mediático global es una alianza que solo beneficia a los de arriba. Cada plano de Sandro Castro sonriendo a la cámara es un clavo más en el ataúd de la esperanza de libertad. La ética ha sido sacrificada en el altar del rating y el acceso exclusivo a los pasillos del poder totalitario. El despliegue de tecnología en la casa de Sandro es otra prueba irrefutable de la caída definitiva de la retórica socialista. Mientras los médicos cubanos operan sin guantes y los maestros escriben en pizarras rotas, el nieto de Fidel tiene lo último. Su hogar es un santuario del capitalismo más salvaje protegido por las mismas leyes que prohíben ese bienestar al resto de ciudadanos. La planta eléctrica que ronronea en su balcón es un insulto sonoro para los vecinos que ven cómo se les pudre la comida.
No hay un solo rastro del supuesto idealismo que su abuelo pregonaba en discursos maratonianos ante un pueblo hipnotizado por la fe. Sandro es la prueba viviente de que la revolución solo sirvió para cambiar unos amos por otros con mejores consignas políticas. Su estilo de vida es la negación absoluta de todo lo que se enseña en las escuelas primarias de la isla. Resulta patético ver cómo intenta justificar su riqueza bajo el manto del esfuerzo personal cuando todos saben su verdadero origen. Nadie en Cuba cree que esos clubes nocturnos se levantaron con el sudor de una frente que nunca ha conocido el sol. La impunidad económica es la hermana gemela de la impunidad política en este sistema de castas familiares cerradas. El socialismo cubano ha muerto oficialmente en el salón de Sandro Castro bajo el peso de un televisor de plasma gigante. Es una traición histórica que los herederos de la austeridad obligatoria sean hoy los abanderados del consumo desenfrenado y vanidoso. El pueblo cubano tiene memoria y no olvidará fácilmente quienes estaban de fiesta mientras ellos se hundían en la miseria negra. Esta brecha social es ya un abismo insalvable que terminará por devorar la legitimidad de cualquier estructura de mando oficial. La reacción en las redes sociales no se ha hecho esperar y refleja un sentimiento de hartazgo que ya no tiene vuelta atrás. Miles de cubanos, tanto dentro como fuera de la isla, han expresado su repulsa absoluta ante lo que consideran una infamia. Los vídeos de respuesta inundan las plataformas denunciando la hipocresía de una familia que vive como la realeza mientras exige sacrificios. El humor amargo de los memes cubanos ha servido para canalizar una rabia que de otra forma sería explosiva y peligrosa. Sin embargo, detrás de la risa defensiva se esconde un dolor profundo por la humillación pública que supone esta entrevista internacional. La gente se pregunta con razón por qué ellos deben ir a prisión por criticar mientras Sandro cobra por hacerlo. La sensación de ser ciudadanos de segunda categoría en su propio país es un veneno que corroe la cohesión social. El régimen ha perdido el control del relato digital y ya no puede ocultar la verdad bajo la alfombra de la censura. Cada vez más voces se alzan para denunciar que el rey está desnudo y que sus nietos se ríen de la desnudez. La valentía digital de los cubanos es el preludio de un cambio de mentalidad que ya nadie puede frenar con amenazas. Sandro Castro se ha convertido, sin quererlo, en el mejor propagandista contra el sistema que supuestamente lo protege y ampara. Su vanidad ha sido el detonante de una ola de indignación que recorre la isla de punta a punta sin descanso. El desprecio de la cúpula hacia el sentimiento popular es una señal inequívoca de su debilidad ética y política actual. La risa de Sandro en la CNN será recordada como el momento en que la máscara cayó definitivamente al suelo. Hablemos ahora de la responsabilidad histórica de los que hoy callan ante semejante exhibición de privilegios injustos y ofensivos. Muchos intelectuales y artistas que todavía apoyan al sistema guardan un silencio cómplice que los retrata ante la posteridad nacional. No se puede defender la justicia social por la mañana y aplaudir el estilo de vida de los herederos por la tarde. El silencio ante la obscenidad de Sandro es una forma de traicionar a los humildes que depositaron su confianza en ellos. La coherencia política brilla por su ausencia en los círculos de poder que rodean a la actual presidencia de la República. Prefieren mirar hacia otro lado para no perder las pequeñas migajas de comodidad que el sistema les otorga por su lealtad. Es doloroso ver cómo la cultura cubana oficialista se pliega ante los caprichos de un joven que no ha aportado nada. La falta de crítica interna es lo que ha permitido que personajes como Sandro se sientan dueños de la verdad y el lujo. Un sistema que no es capaz de señalar la corrupción de sus propios hijos está condenado a la desaparición más absoluta. El miedo a perder el estatus impide que se produzca una regeneración moral necesaria en las filas del Partido Único Cubano. Mientras tanto, el pueblo toma nota de quienes levantaron la voz y quienes se escondieron tras la comodidad del silencio oportuno. La historia juzgará con severidad a los que permitieron que la risa de un privilegiado apagara el llanto de una nación entera. No hay justificación ideológica posible para amparar el robo del futuro de millones de jóvenes que solo quieren prosperar libremente. La complicidad silenciosa es el cemento que une los ladrillos de esta gran mentira que se desmorona a plena luz.
Es fundamental analizar el impacto psicológico que este tipo de provocaciones mediáticas tiene en la juventud cubana que sueña con emigrar. Muchos jóvenes ven en la figura de Sandro el espejo de lo que nunca podrán ser si no tienen el apellido adecuado. La desesperanza se apodera de las nuevas generaciones al ver que el éxito está reservado solo para los herederos de la casta. Esto alimenta directamente la crisis migratoria masiva que está vaciando la isla de su talento más joven y brillante cada día. ¿Para qué estudiar o trabajar duro si un nieto de Fidel puede vivir mejor sin haber abierto un solo libro serio? La meritocracia es una palabra muerta en un sistema donde el parentesco es el único título que garantiza el bienestar real. Sandro es el antimodelo que destruye cualquier incentivo para construir un país mejor desde el esfuerzo y la honestidad ciudadana. Su presencia en la CNN es un mensaje directo: si quieres triunfar en Cuba, debes ser parte de la familia real. Esto genera una frustración que se traduce en desidia social y en un deseo irrefrenable de abandonar la patria amada. El gobierno está destruyendo el capital humano de la nación al permitir que estos ejemplos de opulencia circulen sin control. La fuga de cerebros es la consecuencia lógica de un país que premia la alcurnia por encima del conocimiento y la ética. La risa de Sandro es el sonido de las maletas cerrándose en miles de hogares cubanos que ya no ven futuro. No hay propaganda que pueda contrarrestar la evidencia visual de que en Cuba el esfuerzo no vale absolutamente nada hoy. La hipocresía del discurso oficial sobre la austeridad republicana queda en evidencia cuando vemos el entorno de Sandro Castro hoy. Durante años se nos vendió la idea de que los líderes cubanos vivían en la austeridad más espartana y sacrificada por todos. Fidel Castro se presentaba como un hombre que solo vestía uniforme militar y vivía entregado totalmente a la causa de la patria. Sin embargo, sus descendientes han roto ese mito de forma violenta y sin ningún tipo de pudor o arrepentimiento público. Sandro no viste uniforme, viste marcas internacionales carísimas y prohibidas para el trabajador común que gana una miseria mensual. Su vida no es un sacrificio, es una celebración constante del privilegio que le otorga su origen familiar incuestionable en la isla. El contraste entre el discurso de la resistencia creativa y la realidad de los clubes de lujo es simplemente insoportable. Resulta ofensivo que se pida al pueblo que ahorre energía mientras las luces de los negocios de Sandro nunca se apagan. Es una estafa moral de proporciones épicas que se ha mantenido gracias al control férreo de la información y la educación. Pero la verdad tiene una forma caprichosa de salir a la superficie, especialmente en la era de la hiperconectividad globalizada. Ya nadie puede creer en los cuentos de hadas revolucionarios cuando el lobo se viste de seda en la televisión internacional. La austeridad es para los otros, para los que no tienen un helicóptero o un yate esperando en la costa privada. Esta traición a la palabra dada es lo que más duele a los que una vez creyeron sinceramente en el proyecto. La mentira ha quedado al desnudo y ya no hay trajes verdes que puedan cubrir la vergüenza de esta opulencia heredada. No podemos olvidar el papel de la diáspora cubana en la denuncia de este tipo de atropellos mediáticos que ocurren en la isla. Los cubanos en el exilio han sido los primeros en señalar las incongruencias de la entrevista de Sandro con la cadena CNN. Ellos conocen mejor que nadie el precio que han tenido que pagar por buscar la prosperidad lejos de su tierra natal. Ver al heredero de quienes los expulsaron o los llamaron gusanos presumiendo de dinero es una ofensa personal para ellos. La comunidad internacional debe escuchar el testimonio de los que sufrieron el sistema desde dentro y hoy ven la burla externa. El exilio es la memoria viva de un país que se niega a olvidar las injusticias cometidas en nombre de una ideología. Sus voces son fundamentales para contrarrestar el blanqueamiento de imagen que el régimen intenta comprar con estos reportajes pagados. No hay dólar en el mundo que pueda limpiar la sangre y el dolor acumulados durante más de 6 décadas de mando. Sandro Castro representa todo lo que el exilio rechaza: la impunidad, el privilegio y la falta absoluta de empatía social. Su entrevista ha servido para unir a los cubanos de todas partes en un sentimiento común de rechazo y desprecio profundo. La distancia no borra la indignación ante la injusticia cuando ésta se exhibe con tanta arrogancia en la pantalla chica.
La diáspora es el altavoz necesario para que el mundo entienda que Cuba no es el parque de diversiones de Sandro. La lucha por la verdad sigue siendo la herramienta más poderosa contra el olvido que los tiranos intentan imponer siempre. Es necesario preguntarse qué tipo de mensaje se está enviando a los militares y policías que sostienen el sistema con su fuerza. Estos hombres y mujeres también sufren los apagones, la escasez de comida y la falta de futuro para sus propios hijos. Mientras ellos se enfrentan al pueblo para proteger a la cúpula, ven cómo los nietos de los jefes viven vidas de lujo. Esta contradicción interna es una bomba de relojería que puede estallar en cualquier momento dentro de las propias filas oficiales. El soldado que hace guardia bajo el sol ve a Sandro pasando en su coche de alta gama hacia una fiesta privada. La lealtad se resiente cuando el sacrificio no es compartido por los que dan las órdenes de represión y control social. El régimen se sostiene sobre una base que empieza a ver con claridad la estafa de la que forman parte obligatoria. El privilegio de Sandro es el mayor desincentivo para un militar que todavía cree que está defendiendo la soberanía de la patria. Ninguna consigna política puede ocultar el hecho de que están protegiendo a una casta de ricos herederos caprichosos y banales. El descontento en los cuarteles es un fantasma que recorre los pasillos del poder en La Habana con pasos muy pesados. La ostentación de los Castro es el peor enemigo de la estabilidad del sistema que ellos mismos crearon hace años. No se puede pedir lealtad eterna a cambio de ver cómo los hijos de los dueños se ríen de tu miseria. La fractura moral entre la base armada y la élite privilegiada es un hecho que definirá el futuro de Cuba próximamente. El papel del periodismo internacional en Cuba debería ser el de fiscalizar el poder y no el de servir de relaciones públicas. Lamentablemente, vemos cómo algunas cadenas se pliegan a las condiciones impuestas para mantener su oficina abierta en la capital cubana. El acceso a la élite tiene un precio que muchas veces es la renuncia a la verdad más incómoda y necesaria. CNN ha fallado a su audiencia al no poner en contexto la riqueza de Sandro frente a la pobreza de la nación. Un buen periodista habría preguntado por las cuentas bancarias, por las licencias de importación exclusivas y por el origen del capital. En lugar de eso, ofrecieron un espacio de publireportaje donde el heredero pudo lavar su imagen sin apenas resistencia alguna. Esta dejadez profesional es una falta de respeto a los colegas cubanos que están presos por intentar hacer periodismo real. El mundo necesita saber la verdad sobre Cuba, no la versión edulcorada que los nietos del poder quieren proyectar fuera. El periodismo que no incomoda al poder no es periodismo, es simplemente propaganda vestida con mejores luces y cámaras profesionales. Es hora de exigir responsabilidad a los grandes medios de comunicación por su cobertura superficial de las dictaduras de la región. No se puede ser neutral ante la injusticia flagrante que supone el estilo de vida de la familia Castro hoy. La risa de Sandro en la pantalla de millones de hogares es un fracaso de la ética informativa a nivel global. Necesitamos más preguntas incómodas y menos risas cómplices con los que oprimen a todo un pueblo consumando. El futuro de Cuba no puede pasar por la continuidad de una dinastía que desprecia de esta manera a sus propios ciudadanos. La entrevista de Sandro ha dejado claro que la nueva generación no tiene ninguna intención de reformar el sistema para bien. Solo les interesa mantener sus privilegios y transformarse en una nueva oligarquía económica protegida por el Estado policial de siempre. La transición que ellos proponen es el cambio de un totalitarismo ideológico a un autoritarismo mafioso de corte puramente familiar. El pueblo cubano merece algo mucho mejor que ser la mano de obra barata para los negocios de los herederos. La soberanía reside en el pueblo y no en los apellidos que un día se apropiaron de la historia nacional entera. Es hora de imaginar una Cuba donde el éxito dependa del talento y no de la cercanía al palacio presidencial. El cambio es inevitable porque una sociedad no puede soportar este nivel de humillación pública por mucho tiempo más. Las risas de Sandro Castro son los últimos ecos de un sistema que ya ha perdido toda su autoridad moral. La reconstrucción de la nación exigirá una justicia que pida cuentas por estos años de saqueo y desprecio institucionalizado. No habrá paz verdadera sin que se reconozca el daño causado por esta élite que hoy se burla de nosotros.
La libertad llegará cuando los cubanos decidan que ya no van a pagar más las fiestas de los dueños de casa. El despertar de la conciencia colectiva es el primer paso para terminar con esta pesadilla de privilegios de sangre injustos. Llegamos al final de este análisis donde hemos intentado poner luz sobre uno de los episodios más vergonzosos de la historia reciente. No es solo una entrevista, es el retrato de una decadencia moral que ya no tiene ninguna posibilidad de ser ocultada. Sandro Castro representa el fin de una era y el comienzo de una indignación que se traducirá en cambios reales tarde o temprano. Hemos visto cómo el bloqueo es una mentira para los de arriba y una cárcel real para los de abajo. La risa del heredero es el insulto final a un pueblo que merece respeto, libertad y sobre todo una vida digna. Espero que estas palabras sirvan para reflexionar sobre la importancia de no dejarse engañar por las puestas en escena mediáticas. La verdad es tozuda y siempre encuentra el camino para salir a la luz a pesar de la censura y el miedo. Gracias por acompañarme en este recorrido por las venas abiertas de una Cuba que sufre pero que no se rinde. Vuestra atención es el motor que nos impulsa a seguir denunciando las injusticias en cualquier parte del mundo donde ocurran. No olvidéis dejar vuestro comentario sobre lo que pensáis de esta burla internacional de Sandro Castro y su familia. Compartid este análisis para que más personas entiendan la realidad que se esconde tras las cámaras de la televisión global. Nos vemos muy pronto en una nueva entrega para seguir analizando la actualidad con el rigor que vosotros siempre os merecéis. Cuidad mucho de vuestra libertad y no permitáis que nadie se ría de vuestro esfuerzo diario en esta vida difícil. La dignidad humana es el valor supremo que debemos proteger frente a la arrogancia de los que se creen dueños del mundo. Cuba volverá a ser libre cuando la risa de sus niños sea más fuerte que la de sus tiranos en televisión. Este camino que hemos trazado hoy es solo una parte de la gran historia que el pueblo cubano está escribiendo. No perdáis la esperanza porque la oscuridad siempre es más intensa justo antes de que empiece a salir el sol. La justicia llegará para los que sufren y la verdad será el pilar sobre el que se levante la nueva nación soberana. Cada denuncia, cada palabra y cada vídeo cuenta en esta lucha desigual contra la mentira institucionalizada del poder absoluto. Sandro Castro pasará a la historia como un ejemplo de lo que nunca más debe permitirse en nuestra querida región americana. La memoria es nuestra mejor arma y la palabra nuestra herramienta más afilada para cortar las cadenas de la opresión familiar. Me despido con la convicción de que el análisis crítico es el primer paso hacia la libertad real de todos nosotros. Gracias de nuevo por estar ahí, por vuestro apoyo constante y por ser parte de esta comunidad que busca la verdad. Un abrazo enorme a todos los cubanos que resisten dentro y fuera de la isla con una dignidad inquebrantable hoy. Recordad que la verdad nos hace libres y que el silencio es el mejor aliado de los que nos quieren callar. Hasta la próxima, familia, y seguid luchando por un mundo donde nadie tenga que llorar mientras otros se ríen de ellos. El futuro nos pertenece si tenemos la valentía de señalar la injusticia allí donde se esconda tras los apellidos ilustres.